¿sí? Todos los días van a estar aprendiendo y bueno, hay algunas personas que son más pulidas que otras, pero pues yo creo que logramos por lo menos cumplir con las exigencias mínimas que pues, a lo que se van a enfrentar cuando vayan a entregar un proyecto en curaduría. De todas maneras, obviamente, cuando ustedes ya ejerzan, pues van a aprender y van a tener muchas otras cosas a la mano, pues que vayan nutriendo y vayan. Miren que ya con el tiempo cada estudiante y cada profesional va cogiendo como su propio sello, su propia imagen laboral, por decirlo así. Entonces ya ustedes van a entregar siempre de la misma manera, con sus detalles, sus arandelas, bueno. Entonces, pues bueno, eso también se va viendo desde acá, de la parte académica, cuando uno va viendo pues la forma como entregan. Eso por un lado. Hay unos temas complementarios que tenemos que ir dándole, porque si se han dado cuenta, nosotros hasta ahora solo hemos trabajado como la parte que se ve, digamos que la parte de planos, fachadas, cortes, ¿sí? Y pues hay que seguir trabajando sobre todo en la parte de cortes de escaleras, ¿no? Sin embargo, con los que me faltan, como mucho, voy a hacer una sobre. Bueno, entonces, voy a empezar a grabar. Voy a empezar a grabar. Uy, ¿qué pasó aquí? Mira, yo estaba aquí esperando abrir un proyecto y no abrió. ¿Qué fue que pasó? Bueno, espérenme por aquí. Voy a grabar. Por acá, por acá, por acá. Grabar la clase. Okay. Bueno, entonces vamos a hacer un pequeño recuento de lo que hemos visto en términos generales en toda su formación. Entonces, en primer semestre pues vieron sistemas constructivos tradicionales. Yo supongo que ya en esa materia pues ustedes tocaron lo que eran las construcciones sencillas, los que más se utilizaron, o sea, no pasaron de viviendas de 2 pisos, que son construcciones tradicionales. Y para ese tipo de edificaciones pues existen generalmente cinco construcciones en nuestro entorno, porque hay que tener en cuenta que la tradición depende de la ubicación donde se esté estudiando. Y en nuestro entorno, pues la construcción tradicional es la mampostería confinada, el bareque, la tapia pisada, el adobe y la vivienda palafítica. Esas son las tipologías de nuestras construcciones vernáculas, pues, o tradicionales en nuestro entorno, ¿cierto? Igual el semestre pasado nosotros vimos, mientras estamos en la presencialidad, un primer brochazo que eran los sistemas en tierra, ¿no? Y sus pequeños elementos. Luego pasamos a cálculos de materiales y nos enfocamos en mampostería confinada. Y habíamos visto también el título de manera muy general, lo que incluía lo que era una columneta, una vigueta, sus materialidades, el ladrillo, el mortero, el concreto. ¿Sí? Habíamos visto dosificaciones del concreto, vimos características del concreto, hay teorías sobre el concreto que yo les he enviado, ¿cierto? Y ahorita en construcción 3, pues empezamos también con ya algo más de normatividad y lo que tiene que ver también con los trámites de licencia, y ya retomamos, digamos que la construcción tradicional, pero en concreto, y ya no solamente para 2 pisos, sino que ya estamos viendo de 3 y 4 pisos. Y estamos viendo pues los detalles, hemos estado viendo cortes, la representación de esos elementos, ya ustedes le metieron AutoCAD a la cosa, la presentación, las fachadas, bueno. Entonces vamos como que organizando y complementando las presentaciones y lo que incluye cada sistema. Pero hay algo que hay que resaltar, y es que lo que estamos haciendo siempre se hace para cualquier tipo de edificación, independientemente del sistema que se vaya a utilizar. Siempre se hace lo mismo, ¿sí? Se tienen en cuenta las plantas, se tienen en cuenta las fachadas, los cortes. Y hay dos cosas que tenemos que ir ya profundizando, que nosotros vimos el semestre pasado algo de cubiertas de manera también muy sencillo para una vivienda de un piso, pero y ahora vamos a ver también lo que tiene que ver con
detalles de cimentación y vamos a profundizar un poquito más en las cubiertas de las edificaciones, además de 2 pisos que pues ya tienen que tener unas particularidades adicionales por la presión del viento que sea a mayor altura. Bueno, entonces voy a compartir la pantalla. Compartir pantalla. Ok, listo. Bueno. ¿Ustedes se acuerdan de las relaciones también que vimos el semestre pasado de las relaciones arquitectónicas con los sistemas estructurales, ¿no? Entonces, acuérdense que habíamos visto 3 tipos de relaciones y hicimos un ejemplo de cada uno de ellos, ¿no? La parte radical, la parte formal y la parte explícita. Bueno, eso en cuanto a, es como recorderis, porque ahorita vamos a ver los elementos de cimentación y por supuesto que los elementos de cimentación dependen del sistema estructural que se vaya a tomar, ¿cierto? Básicamente nosotros vamos a tener, y permítanme, yo acá abro un detalle de expresión. Denme un segundo. De expresión, ¿dónde están mis dibujos de expresión de cimentaciones? No, no era. Se los voy a reenviar otra vez al grupo. Igual este también ya lo habíamos visto el semestre pasado, pero es para poder tomar una cuestión. Bueno, entonces, ¿qué va a pasar? Nosotros recuerden que tenemos 4 sistemas estructurales permitidos en la norma. Sistemas muros de carga, sistemas tipo pórtico, sistemas mixtos y sistemas duales, pero nosotros nos enfocamos básicamente en los 3 primeros, muros de carga, pórticos y mixtos, ¿sí? Pues los mixtos obviamente es una combinación de los muros de carga y los elementos puntuales, ¿cierto? O sea, los muros de carga son elementos que son, los sistemas muro de carga, su elemento estructural es el muro y los elementos estructurales de la parte del pórtico, pues tenemos columnas y vigas. Los muros son elementos continuos, los pórticos llegan al suelo de una manera puntual. Entonces, ¿qué va a pasar?
La cimentación obedece a cómo es. Por ejemplo, aquí nosotros vemos un elemento puntual y vemos un tipo de cimentación, ¿cierto? Aquí tenemos un muro y vemos que la cimentación es diferente, ¿cierto? Eso o sea, ¿qué cosas me implica a mí, ¿cierto? Dentro de los elementos puntuales, nosotros podemos tener, por ejemplo, como vemos aquí, esto se le llama una zapata, ¿cierto? Y dentro de la zapata nosotros hemos visto que tenemos elementos concéntricos, excéntricos. Por ejemplo, en este caso vemos que es una zapata rectangular, porque también puede ser una zapata cuadrada, como lo vemos acá en el esquema. Es una zapata cuadrada donde este lado es igual a este lado, ¿cierto? Pero esto es una rectangular, un lado es más largo que el otro y es excéntrica además porque el punto central del elemento está corrido hacia un lado y no coincide con el centro del elemento puntual que le llega, es decir, su columna. Este es el caso más típico del que siempre nos han hablado, ¿cierto? Zapatas cuadradas, individuales. Pero ustedes se tienen que ir enfrentando a que no siempre por características del suelo, bueno, unas son las propiedades mecánicas del suelo y otra va a ser la geometría y la disposición de los elementos del sistema estructural. Esas dos cosas van a hacer que estos elementos se afecten, cambien su forma, ¿cierto? Entonces van a encontrar varios tipos de representación de cimentación para zapatas, por ejemplo. En este caso nosotros tenemos una zapata que es individual, rectangular, excéntrica, ¿cierto? Pero vemos, por ejemplo, que para estos 6 elementos de acá, 8 elementos, perdón, 2, 4, 6, 8 elementos, hay una misma zapata. Esto también se puede considerar como una losa de cimentación. Si fuesen solamente estos 8 pórticos, estas 8 columnas, pues entonces la cimentación sería una losa. ¿Sí? Sería un elemento que ocupe todo el espacio donde están. Pero como pues en realidad el proyecto tiene muchísimas más, y solo es para esto, entonces esto se le denomina una zapata corrida. Corrida porque pues empieza desde esta parte y termina al otro lado y el mismo elemento, al mismo elemento llegan varios pórticos al mismo tiempo, ¿sí? Entonces comparte su distribución de esfuerzos con varios elementos. Aquí este cuadrito solamente tiene que distribuir la carga que le trae esta columna y ya, pare de contar, es una zapata individual. Acá es un elemento corrido, ¿sí? Este elemento tiene que transmitir, soportar, transformar la carga puntual de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 columnas, ¿sí? Entonces funciona diferente, se representa diferente, como lo podemos ver aquí, ¿cierto? Y obviamente ya no sería excéntrico ni concéntrico, pues porque tiene varios elementos, ¿sí? No es la única manera, miren que acá también tenemos, por ejemplo, una zapata corrida para 2 columnas, ¿sí? Acá tenemos, por ejemplo, una zapata corrida para 4 columnas. Acá tenemos una zapata cuadrada excéntrica para 2 columnas, ¿sí? Miren que para este mismo edificio, buscando una economía, porque ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es la razón de ser de que se hagan estos rectángulos y estos cuadrados separados? ¿Cuál es el porqué? ¿Ustedes por qué creen que yo como diseñador estoy dejando esto aquí, estos vacíos? Economía. Por economía. Porque si nos fuéramos por sistema constructivo, pues no, pues el maestro le va a decir qué pereza ponerse a hacer esta formaleta para esto, estas excavaciones, porque el proceso, ¿cómo es el proceso constructivo de esto, muchachos? ¿Cuál es lo primero que se hace? Digamos que de esta edificación, así como la ven ustedes, como la estamos identificando, eso tiene unas columnas, tiene unas vigas, tiene unas losas, ¿sí? Entonces esos serían los elementos estructurales y viene la cimentación y por supuesto tiene unas escaleras. Pero yo pregunto,
suponga que esto tiene un lote vacío. ¿Qué es lo primero que usted hace para poder empezar a construir esta edificación? La preparación del terreno, ¿qué es? Nivelación. No, 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 no. Pues la nivelación también es una actividad que se debe hacer, pero una cosa es una cosa, otra cosa es otra cosa. Permítanme en un momentico, vayan analizando la pregunta que les di, por favor, háganme, voy a dejar esta imagen congelada ahí en la pantalla. Por favor, cada uno va a hacer un ejercicio, va a sacar una hojita, o lo hace en Word, como quiera. Y según su criterio, me va a hacer el proceso constructivo de lo que usted está viendo aquí, aquí en la pantalla, desde el inicio hasta el fin, ¿vale? Usted me dice, primero se hace esto, luego se hace esto, luego se hace esto, y me hace una lista, ¿vale? Voy a dar 8 minutos para eso, ¿vale? Mientras tanto, me voy a preparar una agüita porque ya me está doliendo la garganta de tanto hablar paja, ¿vale? Entonces, porfa, hacen un listado de las actividades del proceso constructivo, un listado de actividades del proceso constructivo que requiere pues, este esquema de sistema tipo pórtico que están viendo en pantalla, ¿vale? ¿Sí está claro el ejercicio? Bueno, 11 en punto, reviso eso, ¿vale?
Bueno, chicos, entonces, les di 5 minuticos de más. Por favor, a ver, dígame, Eduardo Alejandro Fernández, ¿cuál es la primera actividad del proceso constructivo que se necesitaría para esta edificación? Sí, te dije, ¿vas a tomar café? Eduardo Alejandro Fernández. ¿En serio? Hola, ¿sí me escuchan? ¿Aló? ¿Me oyen? Bueno, digamos que tal vez dice, después de ello, uy, espera un tico, a ver, ¿qué me contestó ahí? Dice, uy, ¿qué es todo esto? Por Dios, ustedes no tienen hablado con sus respectivos coreografías de nuevo. Ajá, bueno, digamos que tienes sí, a ver, sí, pero bueno, vamos a ver una cosa. Esto. Bueno, a ver, ya sabemos la idea de Juan Carlos. Ahora, ¿ya todos leyeron lo que Juan Carlos escribió por el chat? Sí, profe. Bueno. Eduardo Alejandro Fernández, ¿su merced existe o no existe? ¿Quién es mi monitor de aquí? ¿Mi monitora? No, pero más la habíamos... ok, bueno. Seguro, sola pena, no me acuerdo. ¿Y la habías cambiado? Tienes audio, bueno. Bueno, su merced, entonces contésteme la pregunta, joven Eduardo Alejandro Fernández. Eduardo. Eduardo. Bueno, está difícil esta situación con Eduardo. Marc, ¿cuál sería la primera actividad para ti? Delimitar el terreno, profe. ¿Cómo se le llama eso? Usted tiene un nombre. Ustedes todavía no ven costos y presupuestos, ¿cierto? ¿Cómo? Ustedes todavía no ven costos y presupuestos. No, señor. Pero para cuando lo vean, se van a acordar de que la primera actividad que siempre se hace se llama lo que acabas de decir, Marc. No. ¿Cómo se llama eso? No, tampoco. Se llama localización y replanteo. Eso es lo primero que usted siempre hace. Localización del Localización y replanteo se llama. Esa es la primera actividad del proceso constructivo. ¿Qué es localizar? Pero lo que pasa ¿Dónde es que está ubicado? exactamente. ¿Sí? Usted no puede empezar a excavar y empezar a descapotar a diestra y siniestra. ¿Por qué? Porque pues es que un proceso constructivo requiere unos insumos. ¿Cuáles son los insumos de las actividades de obra? La herramienta, el personal y los materiales. Entonces, si usted pone a excavar, por ejemplo, esta zapata la pone a excavar por acá, pues ahí está perdiendo plata. Porque pues tiene que pagarle a la persona que hace eso y además le está pagando por algo que no está bien hecho y después le va a tener que volver a pagar para que lo haga bien hecho. Entonces, bueno, esto le forma un chicharrón. Entonces, la primera actividad que usted siempre tiene que hacer de manera constructiva es localizar. Usted localiza y una vez usted tenga claro dónde es que tiene que meter la pala, entonces usted ya empieza con un proceso de descapote, que era lo que se refería aquí Juan Carlos Carriba,
Dije después de tener el terreno nivelado y con sus respectivas topografías, ¿no? Entonces, ojo. Una cosa es el proceso constructivo y otra cosa es los insumos para la parte de la formulación del proyecto. Eso también lo van a ver en costos y presupuestos, ¿sí? Entonces, toda formulación de proyecto tiene generalmente tres etapas. Una etapa de prefactibilidad y factibilidad, una etapa de estudios y diseños y una etapa de construcción. Nosotros ahorita nos vamos a enfocar en el proceso constructivo, la etapa 3. Pero previamente a eso, en la etapa número 2 de la formulación del proyecto, se debieron haber realizado unos estudios y con base en esos estudios se debieron elaborar unos diseños, ¿cierto? Que es lo que ya uno de los productos o los resultados de esos diseños, que uno es el diseño estructural, pues es estos elementos, ¿sí? Entonces en el diseño usted le dicen esto de tantos por tanto, esto está ubicado a tanto, esto tiene una altura de tanto, esto tiene unos espesores de tanto, que es lo que ustedes van a tener que representar en planos, ¿sí? Entonces, hasta ahora nosotros hemos visto ya cómo funcionan o como las partes de los sistemas en mampostería y en pórticos, ¿listo? Pero lo hemos visto hasta 3 pisos nada más y lo hemos hecho con sus viviendas. Aquí ya estamos viendo pues una edificación de mayor tamaño, ¿cierto? ¿Qué variables, aparte de la cimentación, que ya es lo que vamos a empezar a hacer ahorita, pero digamos que, ¿cuál sería la diferencia geométrica que habría si esta edificación fuese de 1 piso, o si fuese de 2 pisos, o si fuese de 3 pisos, o si fuese de 4 pisos, o si fuese de 5 pisos? ¿Cuál sería la diferencia geométrica, muchachos? ¿Necesitaríamos menos columnas? Tipo de cimentación, María, Tipo de cimentación y de columnas. y de columna. O sea, ¿habría menos columnas? Mm, No más. Más, O más sea, grueso. pero, ¿cómo así más gruesas? O sea, si esto fuese de un solo piso o si fuese de 5 pisos como está aquí, ¿sería lo mismo? Y si no sería lo mismo, ¿cuál sería la diferencia? O sea, bueno, Camilo entonces dice que si fuese de un solo piso, quitaríamos columnas. Ok. ¿Qué dicen los demás? Yo digo que no se quitarían, sino que solo cambiarían las dimensiones de lo que es columnas y la cimentación. Muy bien, Juan Carlos, muy bien. O sea, no quitaríamos el número de columnas porque ya están dispuestas ahí debido ya a una planificación. Pero sí, si esta misma edificación fuese de un solo piso, hombre, aquí las columnas están de 40 por 50. Si fuesen de un solo piso, probablemente las columnas serían de 30 por 30. Cambiaría su dimensión, su dimensionamiento. Y por supuesto, al tener menos pisos, el edificio tendría menos peso y la cimentación también se afectaría. La cimentación sería más pequeña, ¿sí? Es decir, en este momento tenemos este espesor de zapatas, está de 50 centímetros. Si tuviésemos un solo piso, tal vez la zapata tendría un peralte, un espesor de 25, 30 centímetros, mucho más pequeño, ¿sí? Entonces esas van a ser las diferencias de representación que van a encontrar a la hora de dibujar proyectos, ¿sí? Probablemente si esta edificación fuese de un solo piso, ¿sí? Entonces en cada columna encontraríamos una zapata cuadradita pequeñita, tal vez de 90 por 90, de 1,20 por 1,20. Ya no tendríamos necesidad de hacer toda esta zapata corrida de 50 centímetros de peralte, ¿no? Cada columna tendría su zapatica más pequeña. Esas van a ser las diferencias que ustedes, en cuanto a forma, que pueden encontrarse a la hora de que un ingeniero les pase los planos para que ustedes los representen, los organicen. ¿Sí? Pero bueno, entonces, el proceso constructivo de esto
¿sí? Que es la etapa 3. Que primero usted debe hacer una localización y replanteo. Luego debe hacer un descapote de obra, es decir, que el nivel 0 debe estar por aquí. Aquí está, de hecho, donde empieza aquí es el nivel 0. ¿Sí? Entonces primero localiza, descapota. Descapotar es retirar la materia orgánica. Luego de que usted ha descapotado, vuelve y coloca ejes, vuelve a localizar, ¿cierto? Y ya con esa localización y ese trazado de ejes, usted ya empieza a excavar. Usted excava, ¿cierto? Entonces, si fuese toda una losa, pues uno dice, no, pues cojo y retiro todo esto con una máquina, una pajarita, una retroexcavadora pajarita, y excavo eso en mediodía, pues eso es parejo. Pero pues a veces esta edificación, pues hay edificaciones más cortas donde no se permite pues el acceso de maquinaria, entonces toca hacerlo a mano. Y como hemos hablado inicialmente, digamos que el objetivo de hacer estos rectángulos y dejar estos vacíos aquí, pues es ahorrar dinero, ¿sí? Porque yo vuelvo y repito, por proceso constructivo mando una sola cosa y chao, no me complico, ¿cierto? Pero pues a veces el músculo financiero del propietario no da, o el punto de equilibrio del proyecto no da para poder hacer eso tan sencillo y tan fácil, ¿cierto? Hay que complicarse un poquito en la planificación, pero obtenemos unos muy buenos ahorros en la parte de producción. Entonces hay que localizar y hay que saber exactamente hasta dónde voy a hacer excavación. ¿Por qué? Pues porque obviamente en esta superficie de aquí, ¿sí? Que es como si yo tuviera acá en mi ilustración esta pata. Entonces miren que yo tengo que hacer el retiro de esta materia orgánica, de esta tierra, de este suelo. Y yo tengo que excavar, ¿cierto? Y para ello tengo que tener eso bien localizado para excavar única y exclusivamente hasta aquí. Que si yo excavo todo esto, pues aquí estoy haciendo un trabajo de más. Claro que hay decisiones también en obra donde dicen, no, pues si esto es muy pequeño, yo excavo todo eso, aquí le pongo formaletas y chao, ¿cierto? Pero ya de aquí hasta aquí sí ya no se puede, ¿sí? Porque entonces yo estaría excavando de más toda esta superficie, todo este volumen, y eso me implicaría mayores costos, mayor tiempo, mayor desgaste, ¿sí? Bueno. Eso en cuanto a tipología de cimentaciones para elementos puntuales como lo son las columnas, ¿sí? ¿Qué pasa si yo a eso le meto un muro? Entonces voy aquí a hacer un muro, así como se lo he mostrado. Voy a meter aquí, miren que esto es un vacío que tengo. Voy a meter un muro ahí cualquiera. Listo, metí el muro. ¿Qué podemos observar del muro? ¿Cómo es su elemento de cimentación? Miren la diferencia entre un elemento puntual y un elemento continuo, como lo es un muro de cimentación. Ay, Jesús, José María, ahora qué le pasó esto. Miren, nosotros aquí para los elementos puntuales tenemos varias alternativas de cimentación. Tenemos una cimentación individual, una cimentación, digamos,
corrida o una losa, que ya son más elementos, ¿cierto? Pero para un elemento de muro, que siempre es un elemento corrido, la alternativa de cimentación solamente son dos. Una viga que siempre sea corrida por donde va el elemento o una losa completa de cimentación. Esas son las dos alternativas que hay para los elementos muros de carga. Es que para los elementos tipo pórtico tengo muchas más alternativas. ¿Sí? Esa es una gran ventaja y una diferencia que hay en las cimentaciones de elementos de muros y elementos de pórtico. ¿Sí está claro hasta ahí, muchachos? Sí, señor. Bueno. Sí, para los muros hay dos opciones. Siempre este elemento que va... ¿Será posible? Yo me hago una pregunta, ¿no? ¿Será posible que yo tenga un muro en este sentido y que la viga y que el elemento de cimentación venga en sentido perpendicular o contrario? No. Siempre el elemento de cimentación va a ir en el mismo sentido del muro, ocupando un espacio hacia un lado y un espacio hacia el otro lado para transformar esa carga distribuida que trae este elemento. ¿Listo? Y la otra es que el suelo sea muy malo y haya que hacer una losa en toda la superficie. Mientras que, vuelvo y repito, los elementos tipo pórtico pueden tener elementos individuales, elementos corridos o losas unificadas para todos los elementos. ¿Listo? Bueno. Entonces, ese tipo de cosas son las que ustedes van a encontrar como cimentación. ¿Listo? Recuerden que la cimentación tiene como objetivo transformar las cargas que los elementos estructurales, ya sean pórticos o muros, estén transportando de la edificación. Entonces, estos elementos, recuerden que la función de estos elementos es transportar cargas, ¿no? Y darle estabilidad a la edificación. Entonces, todo lo que esté cayendo en esta zona viene a esta columna, la columna lo baja y recoge lo que hay aquí y a la vez, entonces, esta columna, eso empieza desde el primer piso, ¿no? Desde el último piso, ¿sí? Acá en la cubierta, las cargas en esta cubierta caen sobre esta columna. Entonces, vienen unas cargas por aquí que a la vez están bajando las que hayan aquí. Entonces, ya esta columna tiene que soportar lo que esté bajando de aquí más lo que esté bajando de acá. Y así sucesivamente. Es decir, que esta última columna tiene que soportar las cargas que le estén llegando de lo que esté aquí parado, dependiendo del ancho aferente, más toda la demás carga de los demás pisos. No transmisión, es simplemente transportar cargas, ¿sí? Y viene la carga de todo el edificio, de todos los pisos que le corresponden a estas áreas aferentes y llegan aquí. Entonces, ¿cuál es la función de estos zapaticos, de estas bases? Pues de que como esa fuerza viene acumulada, si esto no tuviese nada aquí, pues esto le genera un efecto de punzonamiento al suelo. Entonces empezaría a enterrar el edificio, a penetrar el suelo, y entonces no habría una estabilidad. Entonces, ¿cuál es la función de esto? Que eso se distribuya y entonces ya al suelo no le toca un esfuerzo muy grande. Bueno, hay un pequeño detalle. Fíjense que estos elementos de pórtico, como tienen unos elementos aislados, por decirlo así, pero de todas maneras la cimentación no puede estar aislada. Debe tener, entre todo debe haber un apoyo general. ¿Cómo será que yo hago para articular o... otra palabra, una cosa es una palabra articular y la otra es unificar, que toda la cimentación trabaje como uno solo? ¿Cómo hago para que entonces estos elementos de aquí trabajen entre sí
al igual que trabajen con estos de aquí y al igual todos estos trabajen con este de aquí. ¿Cómo será que hago para que esos elementos trabajen como si fuera una sola unidad? ¿Cómo creen ustedes que podríamos hacer esa unificación? Vigas de amarre. Muy bien, Marco. Vigas de amarre. Entonces, ¿ustedes logran identificar ahí cuáles son las vigas de amarre o no? Las azules, profe. Estas que están aquí. ¿Sí? Y van a nivel de la zapata. Muchas veces cogen y dicen, por cuestiones constructivas, no, pues la zapata está a menos 1 metro, 1,5 metros. Entonces no hagamos excavaciones de vigas a ese mismo nivel, no, dejemos acá arriba nivel 0 y hacemos las vigas sobre el suelito, pues para que no tengamos que excavar ni nos ahorramos una platica. Eso no está bien. La zapata debe estar unida a su nivel de desplante. ¿Sí? Entonces, abajo donde esté la base de la zapata, ahí es donde ustedes tienen que mandar las vigas de amarre. ¿Listo? Bueno. Entonces, hasta ahí entonces, muchachos, ¿queda todo entendido? De los elementos de cimentación que podemos encontrar. En forma, ¿no? Esto es un tipo de forma. Bueno. Entonces tenemos elementos de zapata, losas, tenemos vigas centradoras, ¿sí? Esto es una viga corrida para un muro. Bueno. Y sabemos que se pueden afectar bajo 2 parámetros. Uno, la capacidad de resistencia que tenga el suelo, y 2, pues el tamaño del edificio. ¿Sí? Si el edificio es pequeño, pues vamos a tener elementos más pequeños. Si el edificio tiene varios pisos y es muy grande, pues obviamente los elementos también van a tener que tener unas bases mucho más grandes, ¿cierto? Vamos a ver eso en planos. Los detalles de planos. Ah, bueno, pero antes de bajar a los planos, yo quiero cerrar el proceso constructivo. Primero localizo, luego escapoto, luego excavo, fundo el concreto. Y para fundir tuve que haber hecho formaletas, por supuesto. Luego que los elementos ya están construidos hasta un nivel 0, relleno. De ahí continúo y hago formaleta entonces de elementos verticales, columnas, por ejemplo en este caso. O si es el caso de muros, pues levanto muros primero. Siempre se levanta primero el muro, el elemento estructural. Siempre, siempre. Listo. Formaleteo, fundo columnas. Luego formaleteo vigas, fundo vigas. Luego formaleteo, fundo losas. Y repito estos procesos desde las columnas hasta las losas por cada piso. A medida que voy avanzando en pisos, también voy construyendo las escaleras. Listo. Y termino en el último piso. Eso en cuanto a estructura. ¿Qué otros procesos constructivos siguen de ahí en adelante? Arquitectónicos. ¿Cómo cuáles? Muros. Exacto. Ubicación de vanos. Muros, repellos, estucos, pinturas, enchapes de suelos, pinturas, cielos falsos, ventanería, carpintería, Tuberías. redes eléctricas, redes hidrosanitarias, bueno. Todos los demás parámetros que requieren una edificación. Y que obviamente para eso ustedes van a ver una materia que se llama costos y presupuestos, donde pues ahí les van a ir mostrando paso a paso lo que tienen que ir haciendo, ¿ok? Bueno. Entonces, claro hasta ahí, ¿no? Cerramos el proceso constructivo de esto y ahora vamos a ver son los detalles en plano, cómo representamos eso. ¿Sí tienen una idea más o menos de lo que era el proceso constructivo o no, muchachos?
¿Les quedó más claro? ¿Tienen claro lo que sería el proceso constructivo en su orden cronológico? ¿O hay dudas, muchachos? Hablen ahora. Vuelvo y repito. Una cosa son las etapas de la formulación del proyecto, que son 3 etapas. Prefactibilidad, factibilidad, que es la primera etapa. Estudios y diseños, que es la segunda etapa de la formulación del proyecto. En esa etapa se hacen unos estudios, luego se hacen unos diseños. Y una tercera etapa es la construcción. Nosotros aquí, cuando hablamos de proceso constructivo, ¿en qué etapa estaremos? ¿1, 2 o 3? Tercera. En la tercera. ¿Sí? ¿Será que un estudio topográfico hace parte del proceso constructivo? No, porque ¿qué etapa hace, un levantamiento topográfico, a qué etapa pertenece? La segunda etapa. Al segundo, A al la de segunda estudios. etapa de estudios y diseños. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. ¿Sí? ¿Está claro? Vale. ¿Más dudas, chicos? ¿No hay dudas? Bueno, entonces vamos a mirar ya detalles de planos. Te miremos planos. Miren que en segundo esto lo hacíamos de una manera muy sencilla, ¿no? Ahora ya lo vamos a hacer de manera técnica, cómo tenemos que implementar esa vaina. Dame un segundo, que eso está por acá. Ya ese mismo volumen que habíamos ahí, pues hay que ponerle unos ejes, unas cotas, una nomenclatura a cada uno de los elementos de cimentación, ¿sí? Y cada elemento de cimentación hay que detallarlo en cuanto a planta, con sus respectivas dimensiones, en corte, ¿sí? Cómo se ve de un lado y de otro lado, ¿cierto? Cada columna, por supuesto, tendrá su nomenclatura y eso hay que referenciarlo. Y por supuesto tendrá su parrilla de reforzamiento, ¿sí? La cual está aquí explicada. Pero esto ya del despliegue de elementos, esto ya es un tema de estructuras, que eso en esa materia es que vamos a ver a detalle esta parte del acero, ¿sí? Las vigas centradoras, sus dimensiones, son varios tipos de zapatas, por lo tanto vamos a tener por cada uno la misma información en planta, en corte, ¿cierto? Y además eso requiere de unas especificaciones técnicas para los materiales, ¿cierto? Tanto en el concreto como en el acero y los recubrimientos. Adicionalmente también se requiere un plano de localización de elementos, ¿sí? De vigas, de losas, ¿cierto? Hay un despliegue de vigas, que esto no lo vamos a tocar en esta materia. Y hay un detalle de escaleras.
Y todo eso se debe presentar, adecuar en sus respectivos planos. ¿Sí? Pues esto es lo que ustedes van a tener que entregar y hacer a futuro, muchachos. Bueno. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Ustedes ya vienen completando, pues, su respectivo... ¿Ustedes se acuerdan del ejercicio que nosotros hicimos en en construcción 2, sistemas de baja complejidad, cuando sacamos las cantidades del proyecto? Bueno, de un piso, exactamente. Ahora nosotros vamos a empezar a sacar cantidades de ese proyecto que ustedes tienen, que me entregaron, como trabajo final del segundo corte. Y vamos a sacar las cantidades también, pero además le vamos a proponer una cimentación, ya sea cimentación de zapatas corridas, vigas corridas, de losa, como ustedes quieran. Hay que proponerle una cimentación a sus planos, a esa edificación. Yo la dejo libre a lo que ustedes quieran escoger. ¿Listo? ¿Por qué? Porque no podemos a ciencia cierta saber si la cimentación fue totalmente una losa, si fue una zapata, ¿no? Es más, me parecería muy interesante que ustedes propusieran para una misma edificación la variación, porque es que a eso es lo que ustedes se van a enfrentar realmente, ¿vale? Para poder complementar ya esos planos, y vamos a empezar a sacar cantidades. Por supuesto, las cantidades deben ser en Excel, porque si las sacan a mano, pues no acaban nunca, muchachos. ¿Listo? Ustedes ya tienen 3 pisos. Entonces, ahora vamos a sacar las cantidades por cada piso. ¿Está claro? Bueno, con eso empezamos ya a trabajar en nuestro proyecto final de semestre, que va a ser la supervisión, como les había hablado desde el semestre pasado, desde el periodo pasado, y va a ser la supervisión bajo el ICE de todo lo que tiene que ver con su proyecto. Para eso necesitábamos los planos, para eso necesitábamos los detalles, ¿listo? Pero antes de empezar a sacar el informe de supervisión según el modelo del ICE, con lo que ustedes ya hicieron, vamos a complementar la parte de la cimentación, porque para el ICE hay que tener cimentación propuesta, ¿sí? Ya si uno lo va a hacer de manera real, pues uno lo que tiene que hacer es romper. Eso se le llama unos apiques. Unos apiques para poder constatar cómo es la cimentación de una edificación. Obviamente, pues yo no los voy a poner a romper el piso de sus casas, ¿cierto? Por eso les estoy diciendo que van a asumir la cimentación, ya sea con zapatas individuales, zapatas corridas o losas de cimentación, como ustedes prefieran. ¿Sí está claro? ¿Los demás? Sí, claro. Sí, profe. Edward, Alex, Natalia, María Fernanda. Sí, señor. Bonnie, Brian, Camila, Sí, profe. Mark. Sí, señor. Listo. Entonces empiecen a dibujar la cimentación y empiecen a sacar cantidades por piso. ¿Cantidades de qué? De los elementos estructurales y elementos no estructurales. Elementos no estructurales, ¿qué van a ser? Muros y ventanerías. O sea, vanos, muros y vanos. Porque la mayoría son elementos, sistema tipo pórtico, ¿no? Creo que Camila tiene mampostería. Entonces, en mampostería, pues, obviamente, las mismas, el mismo volumen o las mismas cantidades o metros cuadrados de elemento estructural, pues va a ser del elemento no estructural. En cambio, los que tengan pórticos, no. Una cosa son las cantidades de los elementos estructurales y otra cosa las cantidades de los elementos no estructurales. En Excel, muchachos, en Excel. ¿Listo? Dentro de 8 días, entonces, terminaríamos, antes de entrar con nuestra supervisión del ICE, con los elementos de cubierta, que es un tema denso, por decirlo así, porque las cubiertas tienen bastantes cosas, y ahorita que ya le vamos a meter tensores, aunque recuerden que nosotros con ustedes el semestre pasado vimos verdadera magnitud, lo que era el cálculo de tejas,
¿sí? Y la estructura de cubierta. Ahora lo que vamos a sumar a eso es variaciones de materialidad y tensores. Tensores porque cuando ya nosotros empezamos a bajar de 2 pisos, ya una edificación de 3, 4 y 5 pisos, el viento pega duro. ¿Listo? Hay que colocarles unos tensores, que eso es lo que vamos a empezar a ver dentro de 8 días. ¿Listo, muchachos? Bueno. Listo. Entonces, por hoy dejamos ahí. Empiecen a hacer las 2 actividades que les dejé, que es la cimentación y el cálculo de cantidades, ¿vale? Sí, no, ya dentro de 8 días los planos tienen que tener cimentación de todos. ¿Listo? Y tienen que haber empezado con sus cálculos de cantidades. Bueno, muchachos. Entonces nos vemos dentro de 8 días y los que tengan estructuras, pues mañana nos vemos. Listo. Hasta luego. Muchachos, que tengan buen día. Gracias, profe.